Hola amigos, estamos aquí de regreso una vez más a este país nórdico, aquí en Suecia, señores, después de haber disfrutado de temperaturas de 30 grados centígrados, andar por ese puerto allá en Valencia, España, y también, bueno, en las playas, ¿no? A 30 grados centígrados allá en Valencia, señores, o sea, una experiencia inolvidable, familia. Quiero mostrarles ahorita a la temperatura que estamos. Ahí podemos observar, ahí está, 0 grados la temperatura y máxima 1, mínima menos 3 grados, ahí está, señores, ahí podemos observar. Así que familia, como vieron, de verdad que temperatura bastante baja, señores. En este momento ya casi va a anochecer. Recordemos, ahorita son la 1:30 de la tarde en el momento que estoy grabando este video, pero dentro de unas pocas horas más o menos ya va a estar de noche, gente. Y también, según informes, he visto que desde 1934 no se miraba este fenómeno aquí en Suecia del diciembre más oscuro, señores, desde 1934. Así que bueno, dentro de poco estoy viajando al mero centro de la ciudad. Justamente voy a estar ahí cerca, por el corazón de Estocolmo, para mostrarles la Navidad, señores, para mostrarles ese ambiente navideño en el mero centro de la ciudad de Estocolmo, señores. Así que acompáñenme a este hermoso recorrido. Nos vemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro video más de tu canal Catracho Nórdico, familia. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Estocolmo, Suecia, justamente en temporada de Navidad. Como pueden ver a mis espaldas, ya ha comenzado, señoras y señores, y no quiero desperdiciar la oportunidad para presentarles el ambiente navideño desde esta ciudad escandinava, aquí en Estocolmo, Suecia. Así que, sin más preámbulo, vamos con el video. Bueno amigos, justamente estoy en el corazón de la ciudad de Estocolmo, justamente aquí en la plaza de Selgertorget. Aquí podemos ver, ya está adornado, alusivo a la temporada de Navidad. Ahí podemos ver, ahí está el arbolito de Navidad. Vamos a acercarlos en este momento. Vamos a ir por allá, vamos a mostrarles ese arbolito de Navidad. Yo creo que podemos ver ahí, le faltaba un poco de luces, yo creo. Le faltaba la estrella ahí. Un poquito más de luces coloridas. Lo han puesto un poco sencillo, la verdad, el arbolito, pero no deja de estar bonito también. Ahí podemos ver. Ahora, en comparación al árbol de Navidad o el pino, como le llaman allá en Latinoamérica, ahí podemos ver, este es natural, señores. Vean, completamente natural. Un árbol de Navidad, podemos ver. Ahí está bonito, vean. Muy bonito el ambiente, hay muchas personas en este lugar, andan comprando su regalo de Navidad, muchas personas están saliendo del trabajo. Y ve aquí, han puesto, esta es como una red con luces, ahí la podemos observar. Y por allá está la fuente de Selger, ahí está, ya está encendida. Y le da, bueno, este toque navideño aquí en esta ciudad de Estocolmo. Ahí está el Kulturhuset también. Aprovechando, los invito para que se vayan a mi canal. De ahí tengo un video grabado en ese Kulturhuset. Y también el año pasado yo vine a grabar justamente aquí también mostrándoles el ambiente navideño. Ahí podemos observar, esta es una de las plazas muy conocidas aquí en Estocolmo, ya que aquí las personas pues vienen a hacer manifestaciones y todo eso. Por allá está la entrada, justamente ahí al frente está la entrada de la estación principal, que es Centrales, señores. Así que muy bonito el ambiente navideño que se vive aquí en esta ciudad nórdica, señores. Amigos, justamente los encontramos aquí en la Drottninggatan. Esta es la calle principal. También los invito para que se vayan a ver ahí en uno de mis videos. Yo estuve grabando por aquí hace un par de meses. Así que los invito para que se vayan. Ahí está la seguridad, vean, está la policía, ¿eh? Ahí está, miren, resguardando este lugar. Ya que recordemos que aquí se aglomera bastantes personas, ya que es la calle principal, la calle comercial de aquí de Estocolmo, ¿verdad? Aquí podemos ver muchas personas ahí ya cargando su bolsita de Navidad,
Acaban de hacer sus compras, sus regalos ahí para su familia. Ahí podemos ver el ambiente que se vive aquí en esta ciudad, señores. Así que continuamos caminando por aquí. La idea pues es mostrarles a ustedes el ambiente navideño que se vive en esta capital nórdica. Ahí podemos ver, ahí está uno de los puntos de encuentro más conocidos de aquí de Estocolmo, que se llama Åhléns. Vean, por ahí está. Continuamos por aquí. La verdad que se vive bastante el ambiente aquí navideño. Ahí podemos ver los adornos bien decorados con este ambiente navideño. Y con este frío, la verdad que sensacional. Aquí estamos, vean, con un cafecito, compartiendo aquí en esta calle. Estamos esperando ahí, el semáforo está en rojo. Ahorita cruzamos. Así que bueno, los invito para que se vayan ahí a darle me gusta al video, también que se vayan a la caja de comentarios a comentar, a ver qué les parece el ambiente navideño aquí desde esta ciudad nórdica de Estocolmo, Suecia, señores. Así que váyanse ahí a comentar qué les ha parecido o qué les parece este hermoso recorrido por esta ciudad. Ahí están las tiendas, todo aglomerado ahí. Muchas personas vienen a este lugar. Y bastante por ahí también, pues ahí vemos más personas en este lugar. Ahí podemos observar, ahí están varios chicos por ahí. Bueno, y seguimos. Bueno, y seguimos disfrutando de este ambiente. Vean, ahí les estamos haciendo una toma un poco elevada. Ahí estamos, gente, mostrándole el ambiente. Aquí bastantes personas en este lugar realmente, familia. Así que muy bonito el ambiente que se vive. Así que, bueno, a todos los que nos ven, queremos desearles feliz Navidad y de antemano, pues, próspero año nuevo. Y que la bendición de nuestro Creador, nuestro Dios, pues siga bendiciéndole, ¿verdad?, en este nuevo año, en esta Navidad. Y que, bueno, y muchas bendiciones para todos, para su familia. Gracias por el apoyo a cada uno de ustedes, a este canal, ¿verdad? Gracias por sus comentarios, gracias por su me gusta. Y bueno, esperando en Dios, ¿verdad?, que sea de mucha bendición para este año 2026. Que ya se avecina. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y feliz Navidad y próspero año nuevo, gente. Así que gracias por el apoyo, familia. Así que saludos. Amigos, y caminando aquí por el centro de la ciudad, me he movilizado justamente hacia la plaza de Getoriet. Y vean qué belleza, señores, vean qué hermosura. A mis espaldas se encuentra el Konserthuset. Ahí podemos ver, ya renovado. Hace un par de meses lo estaban renovando, pero ya está listo, señores. Así que ahí se dan algunos de los conciertos principales aquí en esta ciudad. También por este lado, ahí podemos observar. Aquí se encuentra también uno de los cines más importantes de la ciudad. Y por aquí podemos ver todo esto. Ahí mis espaldas, ahí se encuentra todo lo que es la plaza de Getoriet, aquí en este lugar. Ahí están vendiendo adornos alusivos a la Navidad. Así que
muy bonito. Y aquí justamente donde están las banderas, ahí se encuentra un hotel, uno de los principales aquí en Estocolmo, señores. Así que voy a mostrarles un poco aquí este mercadito que se encuentra justamente en esta plaza de Getoria, gente. Amigos, y algo muy tradicional que se vive aquí en Suecia, o prácticamente aquí en la ciudad capital de Estocolmo, son estos pequeños puestos alusivos a lo que es la Navidad. Aquí podemos encontrar, aquí hay varios adornos, como pueden ver ahí en las imágenes, hay varios adornitos ahí que lo venden para que las personas pues se lo lleven a su casa. Ahí podemos observar, ahí están, son adornitos bastante bonitos y bueno, alusivos a la Navidad. Ahí podemos ver, por ahí están los precios, ahí dice a 100 coronas, 5 plantitas de esas, vean qué bonito. Hur mycket kostar det? 400. 400. Ja. Ok, me dice el muchacho aquí, bueno, él no quiso salir en la cámara, pero dice que esta vale 400 coronas. 450 får du, rabatt 50 kronor. Ok, dice que le puede dar una rebaja de 350 coronas a todos estos adornitos para que se lo lleven, dice, y puedan adornar su casa pues en esta Navidad. Ahí podemos observar, ahí está. Y hay varios, vean por allá. Ahí está, hay varios adornos ahí. Ahí podemos ver, bien, está grande la verdad este puestecito. Ahí está. Hay varios adornitos, vean. Así que ahí está, para que se vengan en esta Navidad. Si tú vives aquí en Suecia o en Estocolmo, pues para que se vengan a comprar. Ahí tienen, ahí hay flores también, vean. Ahí podemos observar. Ahí está. Pues ahí hay más, hay ramos completos de flores, vean, ahí podemos ver. Ah, bien bonito y huele, se siente un aroma aquí bien rico, la verdad. 150 ahí dice, ve. Ahí está, 150 vale el ramo de flores. Así que muy bonitos estos puestecitos. Bueno, aquí mismo, en esta misma plaza de Getoria, ahí podemos ver, ahí hay más puestos ahí vendiendo camisetas alusivas, camisetas deportivas ahí de los equipos internacionales. Ahí podemos ver, ahí puedes encontrar un buen precio, nada que ver como en las tiendas. Puedes encontrar ahí camisetas a un buen precio. Bueno, por ahí están ahí andan las personas también viendo, porque se sabe, pues aquí hay buenas ofertas. Y por aquí también pues hay otro puesto también donde venden así como llaveros, pequeños muñecos ahí, donde los niños, bueno, les gusta, ¿no? Comprar ese tipo de muñecos, ¿verdad? Ahí podemos ver. Hay bastante accesorios ahí. Amigos, quiero aprovechar la oportunidad para informarles que hemos hecho un pequeño stop de los videos grabados en Valencia, España, ya que quería presentarles un poco cómo se vive el ambiente navideño en este año 2025 aquí en Estocolmo, Suecia. Entonces quise hacer un paréntesis de los videos de Valencia, España, que todavía faltan como 4 videos para presentarles todavía las maravillas que tiene esa hermosa ciudad en Valencia, de la cual fue una experiencia inolvidable, fue una experiencia maravillosa haber estado en la comunidad valenciana allá en España. Así que bonitos recuerdos me traje aquí para Estocolmo. Así que un pequeño paréntesis le damos, vamos a continuar de repente el otro año, en enero 2026, esos 4 videos que faltan, presentándoles la ciudad de Valencia, señores. Así que gracias. Bueno, y seguimos aquí por una de las calles aquí del centro. Vamos a seguir mostrándoles esta maravillosa ciudad. Ahí arriba están los edificios gemelos, justamente en el corazón de Estocolmo. Bastantes lucecitas, bien adornado con esas lucecitas navideñas. Esto siempre se ve bastante aquí
En Estocolmo hay esas estatuas, bastantes estatuas aquí. Y vamos a llegar ahorita a una estatua que es muy representativa aquí en Estocolmo, y es esa estatua que ahí podemos ver, es un revólver. Ese es un revólver 38, ahí podemos ver, vean, y tiene lo que es la parte frontal hecho un nudo, vean. ¿Por qué? Porque eso significa no a la violencia aquí en Suecia. Recordemos de que este es un país, a pesar de que pasan situaciones, ¿verdad?, que no queremos que pasen, igual siempre hay personas pues que toman malas decisiones y cometen fechorías. Pero bueno, esa estatua hace una representación a la no violencia aquí en Estocolmo, señores. Así que continuamos por ahí más adelante. Ahí podemos ver, ahí hay otro arbolito de Navidad. Ese es color blanco, sí. Lo podemos ver. ¿Será natural o será artificial? A ver. Ah, no, es de plástico. Ese es de plástico, sí, está todo bien adornadito, bien bonito, sí. Le faltó la estrellita ahí arriba. Lo que sí he notado aquí en Suecia de que no le ponen la estrella, como en Latinoamérica, que siempre le ponen una estrellita ahí a los árboles. Pero bueno, seguimos avanzando, vamos a caminar por aquí hasta llegar hasta la plaza por allá de Selgertorget. Amigos, y caminando por acá me acabo de encontrar un adorno, una de esas bolitas gigantes que ponen en el árbol de Navidad. Vean, ahí está, es completamente gigante, ahí podemos ver. Hay muchas personas ahí sacándose su fotografía del recuerdo. Ahí podemos ver. Hecha completamente de hierro, vean. Y con las lucecitas ahí de Navidad. Ahí podemos ver, vean qué bonito. Y por este lado, ahí podemos observar. Y ahí podemos ver la entrada. Ahí está. Aquí se vienen las personas, vean, a sacar su fotografía. Aquí se sientan aquí para que la fotografía les salga hermosa aquí. Qué chulada, vean. Hay locales ahí también, vean, tomándose su fotografía. Ahí estaba la señora ahí, el señor sacando la fotografía ahí. Ahí anda la señora con unas alitas de ángel. Así que, bueno, muy bonito justamente. Y esto es lo que se vive aquí justamente en el corazón de la ciudad. Bueno, y seguimos mostrándoles, vean el ambiente aquí. Todavía continúan personas aquí caminando, aquí por las calles. Ahí podemos ver a otro arbolito ahí. Ese sí tiene estrella, vean. A ese sí le pusieron, pero son más pequeños, sí. Así que ahí está, por el otro sector o el otro lado de la calle. Ahí podemos ver también, hay bastantes lucecitas de Navidad. Y más arbolitos también allá al otro lado. Justamente allá. Ahí podemos ver. Y bueno, aquí hay más personas también esperando el tren vía que pasa justamente por el centro de la ciudad. Bueno, amigos, y en las afueras de los restaurantes, miren, ahí podemos observar. Ahí está bien adornadito ahí con los típicos muñequitos de nieve. Vean, ahí podemos observar. Y ahí están los renos. Bien alumbrados ahí. Y con su regalito de Navidad. Bien bonito aquí como han adornado este restaurante. Justamente aquí en Estocolmo. Vean qué bonito. Ahí está.
Bueno, gente, ha caído la noche aquí en Estocolmo. Ya recordemos que estamos ya en temporada ya casi de invierno. Bueno, aquí anochece súper temprano y ya vean, está todo oscuro ya. Bastantes luces ya en la ciudad y bueno, las lucecitas de Navidad también. Así que vean a mis espaldas. Voy a mostrarles en este momento porque para estas fechas la creatividad se hace presente, señores. Y bueno, voy a mostrarles en este momento lo que estos señores que están a mis espaldas, ahí podemos verlos. Ellos con sus manos han fabricado estos adornos alusivos a la Navidad. Voy a mostrarles en este momento. Bueno, desde allá ahí podemos ver, vean, son como perritos ahí. No sé si logran apreciarlos ahí en las imágenes. Ahí tienen con su chonguito y todo, y la creatividad se hace presente en estas fechas de Navidad. Y vean, este es más grande, este es súper grande, vean, ahí está. Vean qué bonito, familia. Podemos ver, aquí hay otro más grande todavía. Y es hecho del material este de pino. Ahí está, vean. Y le han puesto lucecitas a ese. Vean qué bonito, también hay coronitas ahí que tienen ahí. Y por aquí pues hay más también. Hay más adornos ahí. Y todo artesanal, como pueden ver. Pero al fondo ahí tienen su pequeño tallercito ahí donde la fabrican. Muy interesante realmente. Aquí me estaba diciendo el señor extracámara de que este vale 1000 coronas. Son como prácticamente $100. Está caro, ¿verdad? Okay. A lo mejor lleva mucho trabajo. Y el pequeño vale, ese pequeñito, ahí está, vale 600 coronas, unos $60 más o menos. Vaya, están bonitos, sí. Y ahí pues la persona lo decora con lucecita, pues, así como está aquel allá. Ahí está. Y justamente aquí en esta pequeña plaza, como pueden ver, esta es una pequeña plaza aquí, ubicado justamente en el centro de la ciudad aquí de Estocolmo. Ahí podemos ver, hay otro arbolito ahí al fondo, personas por todos lados. Ahí al frente ahí está el supermercado más antiguo, ven. Y bueno, ahí está una de las calles también principales aquí. Y podemos observar. Ahí tienen el adornito, ¿ver? Ahí lo agarró ahí y ya lo va a vender ya. Y ahí al fondo también tienen arbolitos de Navidad de venta también. Bueno, y aquí la mayoría de personas, ellos ponen su arbolito de Navidad realmente original, señores. El verdadero pino lo ponen en sus casas. Así que, bueno, nada de arbolitos de plástico, ¿verdad? Así como en Latinoamérica que lo venden allá. Aquí es el arbolito de Navidad original. Y hay otro puesto también, donde venden ahí flores, coronitas, árboles, todo lo que es alusivo a la Navidad. Así que ahí está, y muchas personas llegan a este lugar a comprar. Esto es algo muy típico aquí en esta temporada navideña, señores, aquí en Suecia. Por todos lados hay estos pequeños puestos donde venden estos adornos artesanales, ya que ellos mismos los fabrican. Hay personas ahí comprando, señores. Amigos, y todos los años no puede faltar estos renos ahí iluminados, vean. Todos los años lo ponen, porque el año pasado estuvimos aquí y también estaban estos renos muy bonitos también. Le dan algo colorido a este parque, uno de los parques también más importantes aquí de Estocolmo. Así que ahí está a mis espaldas, vean qué bonito se ve. Voy a darle vuelta a la cámara ahorita para que ustedes puedan ver, vean. Bueno, ahí están, vean. Están esos tremendos renos. Son 2, 4, 5, 6, como 7 renos hay aquí. Porque allá vienen de atrás también. Hay unos pequeños. Es como una familia de renos. Ahí está, vean. Ahí podemos ver. Amigos, y la verdad algo curioso, si pueden ver ahí en el suelo, no hay nieve, señores. Realmente ya vamos a entrar prácticamente a la estación de invierno y todavía no hay nieve. Pero es algo curioso, como les digo, porque otros años, para este tiempo ya está lleno de nieve, ¿verdad? Pero no sé, según las informaciones, ¿verdad? Dicen que por lo menos de aquí al 24 de diciembre, que todavía no lo estamos, en el momento que estoy grabando este video, puede ser de que haya nieve, pero
Ahorita, lamentablemente, no se ha pintado de blanco, señores. Pero algo curioso realmente, como vuelvo y repito, otros años ya hay bastante nieve, está cubierto aquí. Pero por ahorita pues no hay nada, así que esperando que tengamos una Navidad o un 24 de diciembre con nieve aquí. Vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, gente, y caminando aquí también me encontré, miren, este arbolito, miren qué bonito. Ahí está bien, con sus lucecitas ahí de Navidad y cambia de colores. Ahorita va a cambiar, vamos a esperar un momentito que cambie. Pero está bonito, ahí está, ahí cambió, ahí se puso verde. Vean qué bonito. La verdad, gente, como les digo, la creatividad se hace presente en Navidad aquí en Suecia. Y va a cambiar de color otra vez. Un ratito se queda con ese color y ahí cambia. Pero muy bonito el arbolito que han puesto ahí. Amigos, y no sé de dónde han sacado hielo, pero ahí podemos ver. Esto no puede faltar en esta temporada de Navidad aquí en Estocolmo. Vean qué bonito la pista de hielo. Aquí se vienen varias personas, muchas familias a este lugar. A lo mejor de más al norte, allá arriba, han traído hielo a este lugar, pero vean, nunca puede faltar la famosa pista de hielo ubicada aquí justamente en Kungsträdgården, el Jardín del Rey, justamente aquí cerquita, justo en el corazón de la ciudad. Ahí podemos ver. Se vienen muchas personas a este lugar, algunas personas a aprender. Ahí está el compa ahí, se cayó. Wow, qué bonito la verdad venir a disfrutar de esta pista de patinaje aquí, ubicada justamente en este famoso parque del Jardín del Rey. Ahí se recuperó el compa ya, ahí va. Ahí está patinando ya. Bueno, gente, y vean qué bonito, la verdad, han adornado aquí justamente el centro del parque. Vean, ahí están puesto como una pequeña alfombra con lucecitas de Navidad y los pinitos al lado también, que le dan una maravillosa vista espectacular al centro del parque. Vean qué bonito. Familia, y con estos hermosos renos navideños a mis espaldas, damos por finalizado este maravilloso video. Si este video te ha gustado, espero que te suscribas a mi canal, le des me gusta y también le des a la campanita de notificaciones para que estés al tanto a cada uno de mis videos que yo estaré subiendo en los próximos días en este que es tu canal Catracho Nórdico. Familia, también no se te olvide de compartir con tus familiares y amigos. Así que para todos ustedes,
ustedes, en nombre del canal Catracho Nórdico, quiero desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Así que bendiciones, familia, Dios me los bendiga y ahí los vidrios. Chao. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago,